El investigador senior, el Dr. Victor Stafford, tenía una obsesión. Era una de las mentes más brillantes de la Fundación SCP, pero en este momento esa mente estaba siendo torcida por el dolor y la confusión. Una de sus amigas más cercanas y confidentes en la Fundación, una experta en astrofísica anómala llamada Dra. Lilibeth Orion, había desaparecido. No asesinada, no secuestrada, realmente desapareció sin dejar rastro. Cuando la Dra. Orion se cayó por primera vez del mapa, el Dr. Stafford había liderado la investigación de emergencia. No debería sorprender a nadie que la rotación de empleados en la Fundación SCP sea mayor que quizás cualquier otra organización en la Tierra. Hemos hecho videos completos sobre las diversas formas en que los desafortunados agentes de la Fundación pueden morir en el cumplimiento de su deber. Pero pocas cosas son peores que nunca tener el cierre de saber qué le sucedió realmente a su amigo desaparecido. La Dra. Orion había vivido una tragedia casi un año antes de su misteriosa desaparición. Su esposo y su hija pequeña murieron en un accidente automovilístico. Naturalmente se difundieron rumores de que tal vez el dolor había sido demasiado para la pobre médica, pero el Dr. Stafford no escuchó ni una palabra. Una parte de él sabía que Lilibeth Orion aún estaba viva allá afuera en alguna parte, pero necesitaba descubrir exactamente lo que le había sucedido. Esto es lo que provocó la obsesión que destruiría su respetable carrera en la Fundación, y tal vez incluso su mente. Había trascendido los límites profesionales al acceder a una serie de documentos profundamente personales, incluidos archivos personales e historias de proyectos del sitio 19. Leyó montones de documentación de archivo sobre desapariciones inexplicables del personal de la Fundación, incluida la desaparición de 05-7 varias décadas antes. La búsqueda del Dr. Stafford se prolongó durante 20 años y aún encontró muy poco, excepto un patrón arcano de conexión entre cada uno de los desaparecidos. Todos eran empleados de la Fundación con 3 grados de separación entre sí. Para decirlo de manera muy reductiva, un gran número de desapariciones, incluida la Dra. Lilibeth Orion. No sabía qué se los llevaba ni por qué, pero apostaría su vida a la creencia de que había una fuerza detrás de todo. Y aunque el Dr. Stafford no tenía una forma real de saberlo, tenía razón. Casi 20 años antes, la Dra. Orion se encontró en un lugar extraño y desconocido al despertar. Un año antes de eso, vivía en una casa suburbana de 2 pisos. Pero después de la muerte de su esposo y su hijo, se mudó a un departamento en la ciudad. Esa casa tenía demasiados espacios vacíos para ella, pero ahora no estaban ni en su antigua casa ni en su nuevo departamento. Estaba en una cabaña rústica de 2 niveles, en algún lugar del campo. Naturalmente, la Dra. Orion primero intentó pedir ayuda, pero no había señal de teléfono celular ni Wi-Fi. Después de eso, trató de huir de la propiedad a pie solo para encontrar su primer efecto anómalo. Al salir de un borde de la propiedad, simplemente reapareces y entras en el otro. La casa se encontraba en el centro de una media milla de terreno cubierto de hierba, acordonada con una cerca de madera saludable. Un columpio solitario estaba cerca de un árbol en el patio. No importaba cuántas veces la Dra. Orion intentara correr más allá de los límites del terreno del edificio, aparecía frente a la pequeña cabaña rústica una vez más. A continuación, comenzó a gritar y a pedir ayuda. Nada. Solo los pájaros y las ardillas parecían registrar sus gritos y huyeron asustados. Nada en la cabaña sugería su ubicación. ¿Estaba aún en los Estados Unidos? Y los planos llanos, distantes y deshabitados que se extendían más allá de ella solo sirvieron para confirmar exactamente lo que temía. No habría nadie allí para ayudarla. Esta sería una situación aterradora para cualquiera, pero afortunadamente el entrenamiento de la Fundación de la Dra. Orion le permitió mantener la calma bajo presión. Inmediatamente cambió al modo de búsqueda e investigación. Tal vez habría alguna clave para su escape o rescate en otra parte de la cabaña. El conocimiento es poder, y a la Dra. Orion ciertamente no le gustaba sentirse impotente. El primer y segundo piso de la cabaña se sentían relativamente convencionales. Muebles, chucherías, papel tapiz encantador, pero ligeramente pelado. Nada en él era abiertamente anómalo. Pronto, sin embargo, detectó un ruido extraño proveniente del ático, como el traqueteo lento de una máquina vieja. Al subir allí, encontró un extraño artilugio hecho de madera y metal sentado en la esquina del ático, con una placa pegada al frente.
También tenía varias tuberías de PVC que salían de él y se conectaban a la pared en un lugar desconocido. La doctora Orión se acercó y estudió la placa. Decía: por favor, llene esta máquina una vez al día al mediodía. No podemos llegar con tanta prisa si la máquina se seca. Esperamos que comprenda y confiamos en que mantendrá su parte del acuerdo ahora que nosotros hemos mantenido la nuestra. Gracias. Qué extraño. Necesitaba investigar más. Abajo en el sótano encontró el otro elemento más anómalo de la casa. Un gran grupo de vegetación extraña e inidentificable. Era en gran parte una especie de verde turbio, con notas de rojo y púrpura que lo hacían parecer casi de otro mundo. Lo más extraño de todo, cuando estaba cerca de la planta, escuchó un extraño ruido parecido a la estática que salía de ella. También emitía intermitentemente un extraño pulso rojo. La doctora Orión no tardó mucho en intuir que este pulso era en realidad un código Morse, que entregaba dos mensajes distintos en un bucle. El primero fue: gracias por mantener las plantas alimentadas. Hay un obstáculo en el tráfico. Puede tomar un poco más de tiempo de lo esperado. Y el segundo fue: por favor, mantenga esta escotilla abierta solo cuando haga buen tiempo. Manténgalo cerrado por lluvia, nieve y el frío del invierno. Gracias. Tal como sugería el mensaje, había una escotilla en el techo arriba, un ángulo perfecto para permitir que la luz del día se filtrara a través de la vegetación alienígena cada vez que se dejaba abierta. La última cosa notable que encontró la doctora Orión en la casa fue aparentemente la menos sobrenatural de las tres, y sin embargo, la más anómala, en el sentido tradicional de la palabra. Era una terminal de computadora de la Fundación SCP de red cerrada y un modelo bastante antiguo. Se las arregló para iniciarlo y obtener acceso con sus credenciales de inicio de sesión, pero lo que vio definitivamente no le trajo ningún consuelo. Actualmente estaba atrapada en medio de lo que las víctimas de este lugar llaman SCP-2508. La primera y más profética noticia fue que esta pequeña situación en la que se encontraba la doctora Orión era una sentencia de por vida. Solo una persona quedaría atrapada aquí a la vez, y permanecería aquí hasta que muriera de una forma u otra. Mientras tanto, todo lo que podía hacer era trabajar para mantener la casa y esperar que, quienquiera que fuera su dueño, regresara algún día y le diera un respiro. Fue entonces cuando encontró una nota final dejada por 05-7. Se lee: conducía a casa cuando sucedió. Fue un viaje de aproximadamente 30 minutos a través de muchas carreteras secundarias y estaba terriblemente borracho. Fue una de esas ocasiones de evitar el escenario de la clase XK celebremos. Así que realmente no dudé en beber más vino de lo que me correspondía. Cuando llegué a mi porche delantero, con el auto torcido de modo que las llantas delanteras se clavaban en la tierra de mi jardín delantero, tropecé hacia la puerta. Después de mucho movimiento logré meter la llave en la cerradura y finalmente abrí la puerta. Pero luego, cuando miré a mi alrededor, no era mi casa en absoluto, era este lugar. Estupefacto, volví a salir. Seguramente pensé, había entrado accidentalmente en otra casa en mi estupor de borracho. Pero ahora ni siquiera el exterior era como se esperaba. El entorno suburbano urbano se había desplazado a un campo. Mi auto todavía estaba allí, parado en el camino asfaltado que ahora era un camino de tierra. Todo era diferente y nunca fue lo mismo. Eso fue todo hace 23 años. Sin duda mi posición como O5 fue reemplazada hace mucho tiempo. Y aquí estoy, habiendo encontrado sorprendentemente pocas respuestas. De vez en cuando encuentro un zapato viejo o una fotografía de alguien que vino antes que yo, y recuerdo cómo estamos todos encadenados en un servicio ajeno y obligatorio a este lugar. Últimamente las nubes siguen llegando y las plantas del sótano zumban más de lo habitual. Escucho el gorgoteo del agua que se drena a través de las tuberías en las paredes de esa vieja máquina polvorienta, y a veces trato de encontrar a dónde va esa agua. Creo que va más allá de la casa, al campo de hierba frente al columpio. Cuando me acuesto en el césped, a veces, si escucho con mucha atención y todo lo demás está en silencio, juro que puedo escuchar ruidos que vienen de muy debajo del suelo. Suenan como una especie de mecanismo de relojería, sus engranajes zumbando silenciosamente. No sé lo que significa, y creo que nunca lo sabré. Sin duda, lo más desconcertante de este lugar es realmente una pequeña característica. Hay una terminal de computadora en el estudio, y parece que es una de las cosas más antiguas de la casa. Es claramente de la fundación, pero es inquietante por decirlo menos.
Habríamos sabido esto si la fundación lo hubiera sabido, estoy seguro. Pero si ese es realmente el caso, entonces todavía no explica cómo la anomalía obtuvo su designación de número. ¿Es arbitrario o está realmente catalogado en el mundo exterior? No creo que sea posible saberlo desde aquí. A veces siento que estoy esperando a algo o a alguien. No es que alguien me salve, pero es como si estuviera esperando encontrarme con alguien aquí. Sueño con lo que podría ser esa reunión o por qué podría ser en primer lugar. Pero en algún lugar en el fondo sé que es casi seguro que moriré aquí. Y esta larga espera se transmitirá a otro para continuar esperando con gran expectación por algo, aunque no podemos estar seguros de qué es exactamente ese algo. Tal vez algún día aprenderé cómo se reabastece la comida. Cuando terminó la nota, la doctora Orión sintió que una ola fría de pavor la invadía. No solo estaba atrapada, era la última de una larga lista de personas atrapadas y condenadas que habían sido confinadas y luego perecido en esta pequeña cabaña solitaria, manteniendo el lugar en forma mientras alguien o algo hacía su largo viaje de regreso. Si esto fuera algo por lo que pasar, lo más probable es que ella no sería la última en perecer aquí después de décadas de espera. A medida que los meses se convirtieron en años y los años en décadas, la doctora Orión se mantuvo firme. Aprendió algunas cosas sobre el lugar, cosas que supuso que podría transmitir a otros. Al igual que la máquina en el ático, la que necesita agua todos los días, de alguna manera está ligada tanto a la integridad de la cabaña como a su ocupante. Si no se riega adecuadamente, el ocupante comenzará a enfermarse y finalmente comenzará a morir. De vuelta en el exterior, el Dr. Victor Stafford finalmente fue disciplinado por sus investigadores extracurriculares. Fue despojado de todos sus títulos y autorizaciones por pasar todo su tiempo investigando el misterio de la doctora Lilibeth Orión. Francamente, la fundación tenía cosas más importantes de las que ocuparse. Pensaron que Stafford estaba loco. No tenían idea de cuán profundo era este misterio, acerca de cuántos operativos de la fundación fueron capturados, o lo más importante de todo, el hecho de que Stafford sabía quién sería el siguiente. De vuelta en SCP-2508, las cosas eran diferentes para la doctora Orión. Habían pasado casi 20 años y ella estaba en una etapa diferente de su vida. Hasta cierto punto había aceptado su nueva realidad. Cuando soñaba con su vida anterior, a menudo se preguntaba si esos sueños eran su vida real, y su tiempo en la cabaña era solo una pesadilla oscura y recurrente. Tal vez moriría aquí algún día y dejaría que otro ocupara su lugar. O tal vez ella no lo haría. Verán, la doctora Orión siempre fue del tipo curiosa. Incluso si ella muriera aquí, nunca se dejaría morir sin saber lo que realmente estaba sucediendo en esa extraña cabaña. Y aún más importante, lo que estaba pasando debajo de ella. Ahora echa un vistazo a El horror de la lluvia robacuerpos SCP-3300 y nunca llegarás a SCP-084 Torre de Transmisiones para conocer más lugares anómalos aterradores de los que nunca escaparás.